Os saludo desde aquí en Transilvania, en Rumanía. Tengo aquí un despacho que me han dejado que es precioso, tiene una vista aquí de toda la ciudad. Tengo plantas, libros por todos lados, así que estoy mi salsa. Drácula, pues, os envía a todos un saludo cordial. No os preocupéis por mí, comí ajo anoche, así que todo está bien. Pues en 20 minutos es imposible hablar exhaustivamente de la apologética. Entonces, nada más lo que voy a hacer es daros un par de pinceladas clave tocante al asunto. El curso que damos en la Facultad de Teología, claro está, damos más de casi 40 horas sobre la apologética. Así que en 20 minutos es difícil hacer justicia al tema en sí, pero por lo menos para que cojáis un poco el sentir, el espíritu y las metas de dicha disciplina académica. Pues nada, para empezar, pues ¿qué es? ¿Qué es apologética? ¿De qué se trata apologética? Pues buena pregunta. Apologética proviene del griego apología, que quiere decir simplemente defensa. Defensa. La primera obra de Platón se llamó Defensa de Sócrates, Apología de Sócrates. Platón escribió dicha obra porque habían condenado a su maestro Sócrates a la muerte por haber corrompido a la juventud ateniense. Entonces Platón, enfadado, su maestro había muerto, escribe su apología defendiendo a Sócrates, diciendo este hombre era un hombre que amaba la verdad, que vivía según la virtud. Y de la misma forma entonces que Platón hacía apología para la reputación de Sócrates, su maestro, tú y yo también como creyentes somos llamados a hacer apología para la gloria de Dios. Entonces, la definición sería defensa. Apologética es defensa. Pero lo que suelo decir cuando pues doy clases de apologética o estoy fuera en España o un sitio determinado dando un taller sobre el tema, no me quedo del todo satisfecho con la definición de defensa. Tenemos que definir apologética de tal forma que podemos decir que es una defensa, pero es una defensa de tal forma que nos permite también atacar, que podemos comprobar, verificar y ver las contradicciones en el pensamiento ateo. Y pues por eso es importante estar pues familiarizados por lo menos con la literatura atea más importante, ¿no? Seguimos en la primera década del nuevo ateísmo. A la cabeza está Richard Dawkins, el biólogo británico, con su libro El espejismo de Dios, publicado en 2006. Y luego pues hay otros autores muy importantes hoy en día que pertenecen pues a los 4 jinetes del nuevo ateísmo, que serían Richard Dawkins, Christopher Hitchens, periodista británico recién difunto, Sam Harris, un neurólogo americano, el más joven de los jinetes, y luego Daniel Dennett, un hombre pues filósofo americano. Entonces es bueno estar familiarizados un poco con sus ideas principales para luego refutarlos. Así que, apologética es defender, sí, pero significa defender de tal forma que podemos también percibir las incoherencias en el pensamiento ateo. Y creedme, hay muchos, hay muchísimos. Entonces, apologética significa defensa. Defensa, pero también implica ataque. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿es bíblico hacer apologética? En la historia del cristianismo han habido filósofos y pensadores que han hablado en contra de la apologética. A veces vemos incluso en la iglesia evangélica, hay ciertas personas que están muy en contra del uso de la razón en cuanto a los asuntos de la fe. Søren Kierkegaard, filósofo teólogo de Dinamarca, decía que hacer apologética era casi del diablo. Y el joven Karl Barth, el siglo pasado, decía más o menos lo mismo. ¿Es bíblico hacer apologética? Pues hay un texto en 1 de Pedro 3.15, 1 Pedro 3.15, y dice lo siguiente. Os lo leo. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa, apología, la palabra de Sócrates, de Platón, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así que ahí tenemos un texto clave que respalda el qué hacer apologético. Sí podemos defender la fe. Entonces, ¿qué significa defender y atacar? Un versículo bíblico para apoyarlo, 1 de Pedro 3.15. Entonces ahora entramos un poco en el meollo del asunto. ¿Cuáles son los argumentos que manejamos en el mundo de la apologética?
nosotros que escribimos, pensamos, ensayamos, enseñamos, ¿cuáles son los argumentos que usamos cuando estamos conversando con agnósticos, ateos, incrédulos, para intentar convencerlos de que en realidad hay un Dios? Pues voy a nombraros unos argumentos en este tiempo que me queda. Primer argumento sería el argumento cosmológico, todo aquí del griego, cosmológico. Y el argumento cosmológico se refiere al principio del universo, basándonos en la premisa de que todos los efectos tienen una causa que explica dichos efectos, pues el universo también, como un fenómeno, como un efecto, requiere de una causa. En el siglo XX nos dimos cuenta de que el mundo comenzó a existir. Bueno, la ciencia llegó a entender que el mundo comenzó a existir. Antes del siglo XX creíamos todos en la eternidad de la materia y la eternidad del universo. Hoy día sabemos que en un momento dado del pasado, el universo como que empezó a existir. Entonces la pregunta sería, si el universo es un efecto, si el universo surgió, ¿de dónde pudo haber surgido? Necesitamos una causa. Entonces tenemos una de dos opciones aquí. O el universo surge a partir de la nada y se cree pues a sí mismo, como dice Stephen Hawking, como dice Daniel Dennett, o el universo surgió de un algo o un alguien. Entonces, claro, la primera postura, el universo surge a partir de la nada. Es un postulado poco satisfactorio, porque algo no puede crearse a sí mismo. Yo te digo a ti, por ejemplo, mira, X crea a Y. Antes de que exista Y, necesariamente tiene que existir X. X, claro, crea a Y, pero si yo te digo X crea a X, antes de que exista X, X tiene que existir. Así que X tiene que existir y no existir al mismo tiempo, lo cual es absurdo a nivel lógico. Sin embargo, muchos de los ateos actuales se ven obligados a decir que el universo se creó a sí mismo a partir de la nada. Esto es un acto, un salto de fe impresionante. Casi quiero aplaudir a los ateos contemporáneos por creer semejante doctrina. Nosotros, sin embargo, los creyentes, tenemos una postura racional mucho más satisfactoria, a saber que el universo no se creó a sí mismo, sino que había una causa primaria que llevó a la existencia del universo. Eso sería el argumento cosmológico. Evidentemente, tiramos muchas horas hablando sobre este argumento con varias pinceladas, pero, de nuevo, estamos aquí pues corriendo contra el reloj. Segundo argumento sería el argumento teleológico. Teleológico. No he dicho teológico, teleológico. Proviene de la palabra en griego telos, y telos significa propósito, fin. Este argumento dice que en el universo hay señales de inteligencia. Todas las cosas han sido creadas con un fin, con un propósito. Vemos señales de inteligencia por todos lados en el mundo, en el universo. Digamos, por ejemplo, que yo te digo, mira, vamos a dar una vuelta juntos esta tarde, aquí por Transilvania. Y yo te voy a llevar por un parque virgen. Un parque donde ningún ser humano jamás ha pisado la tierra. Y tú dices, wow, qué guay, voy a dar una vuelta aquí por Transilvania, qué emoción. Y después de 5 minutos, tú te topas con un diccionario bilingüe japonés-español. ¿Qué estás pensando? Estás pensando, alguien ha estado por aquí. Pero yo te dije, pero nadie jamás ha estado por aquí. Entonces, o este diccionario ha surgido milagrosamente de la nada, o Will te está mintiendo. Y yo creo que yo en este caso, evidentemente, te estoy engañando. Un diccionario bilingüe japonés-español no surge a partir de la nada. ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste por Mercadona a hacer tus compras, comprar tu champú y tus productos de hacendado, y de repente de la nada, ¡pum!, un diccionario bilingüe japonés-español? El diccionario revela señales de inteligencia. Está el intelecto detrás de las definiciones, los verbos, sustantivos, etc. Entonces, si multiplicamos el tamaño del diccionario para que sea el tamaño del mundo, o más bien para que sea el tamaño del universo, nos tenemos que preguntar necesariamente cómo se puede dar el caso
de que haya tantas señales de inteligencia en el universo? Si somos productos del azar, de una explosión cósmica fortuita, ¿cómo puede ser? Entonces nos vemos aquí de nuevo obligados a tender hacia una postura teísta, de que hay un ordenador celestial, hay un organizador, hay un coordinador, hay un creador que pone todo en marcha conforme a su buena y sabia voluntad. Entonces tenemos el argumento cosmológico, el principio del universo, el argumento teleológico, la inteligencia, el orden, el diseño que hay en el mundo. Luego tenemos el argumento epistemológico. Epistemos en griego se refiere al conocimiento. Y este argumento está ligado a los otros dos que he nombrado. El argumento epistemológico te dice que, mira, hay inteligencia en el mundo, hay leyes científicas, matemáticas, el mundo es precioso, es como un diccionario. No obstante, ¿alguna vez te has parado a pensar que hay seres en existencia en este mundo capaces de descifrar dicha inteligencia y dichas leyes? Esto es flipante. O sea, las ovejas no entienden las leyes matemáticas, los perros tampoco, los gatos mucho menos. Pero los seres humanos somos capaces de descifrar los códigos escondidos en el mundo externo y en nosotros mismos, el código de ADN, por ejemplo, y somos capaces de pillar y conectarnos con el orden que hay en el mundo. Menudo milagro. ¿Cómo puede ser que lo que está ahí fuera, más allá de nuestra vista, corresponde con lo que está aquí dentro de nuestro cerebro, en nuestra mente humana? Aquí huele algo raro, ¿verdad? Tal vez hay un creador inteligente que ha diseñado todas las cosas de esta forma. Tal vez, puede ser. Así que tenemos el argumento cosmológico, el argumento teleológico, el argumento epistemológico. Y luego el argumento que empleó Karl Barth, el teólogo más importante del siglo XX, protestante por cierto, y él usó la existencia de los judíos como una señal de la existencia de Dios. Y él lo empleó, fíjate, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Ya sabéis, ¿no? El Tercer Reich de Hitler, y él machacó en el nombre del nacionalsocialismo más de 6.000 judíos en el Holocausto. Y Karl Barth llega a decir, después de la Segunda Guerra Mundial, los judíos siguen vivos. Son una prueba indubitable de que Dios es fiel a sus promesas, que Dios existe y que mientras Dios esté en su trono será imposible erradicar a los judíos de existencia. El quinto argumento sería la ley moral. Y para mí a nivel práctico, cuando evangelizo, cuando hablo con gente, cuando diálogo, cuando converso con ateos, este argumento a mí me parece casi el más útil. El argumento moral. El argumento moral parte del presupuesto, la presuposición de que el ser humano sabe diferenciar entre el bien y el mal. Ahora bien, ¿por qué el ser humano puede diferenciar claramente entre el bien y el mal? Los animales no saben diferenciar el bien y el mal. Mira, un león mata a una cebra. El león mata al animal, pero no lo asesina. ¿Ves? Que asesinar conlleva un acto ético que no corresponde a los animales. Nosotros, sin embargo, los seres humanos podemos asesinar porque somos agentes morales, éticos. Entonces, ¿de dónde proviene esta conciencia ética que hay en el seno del ser humano? Pues, tal vez hay un Dios bueno que nos ha dotado de leyes en nuestro corazón. Este argumento es muy útil, porque muchas veces lo que he encontrado en la calle cuando converso con ateos es que te dicen, cuando empiezan la charla, pues, yo no creo ni en el bien ni en el mal. Y luego suena muy guay a nivel intelectual, académico. ¡Wow! No sé cómo voy a conquistar este argumento, ¿no? Ahí me he dejado frito. Pero a ver, un momentillo. Siempre le pongo el mismo ejemplo. Si alguien te suelta a ti en la calle, yo no creo en el bien y el mal, pues tú dile, pues mira, vamos a coger unos cuchillos, vamos a pasar ahí al otro lado de la calle, vamos a cortar las cabezas de todos los abuelos que vemos y violar a todos los niños de 3 años.
ya verás cómo la cara del ateo empieza a cambiar. Y enseguida empieza a creer en el bien y el mal. O sea, es capaz de afirmar algo a nivel intelectual, afirmar algo a nivel académico que no es capaz de vivir en su corazón. Y sabe muy bien que hay una ley de bien, hay una ley de mal. Así que esta fue la razón por la que C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, también se convirtió a Dios. Él pasó toda su vida quejándose por las injusticias que había en el mundo, y un día pensó, pero si yo soy fruto del azar, si yo soy fruto de una explosión cósmica, bioquímica, fortuita y nada más, ¿cómo es que me quejo por las injusticias? Y se dio cuenta de que la única forma posible de explicar esta sed por justicia fue la existencia de un Dios justo, que colocó en C.S. Lewis un sentimiento de lo ético, de lo moral. Así que es un argumento muy poderoso, muy bueno, muy útil para señalar también a la gente hacia el Señor. Y el último argumento que voy a nombraros hoy, evidentemente hay más que podemos mirar en más detalle, pero el último que voy a nombrar, pues hemos hablado de cosmológico, teleológico, epistemológico, la existencia de los judíos, la ley moral. Finalmente, el sexto es lo que llamamos la ley, el argumento etnológico. Algunos lo tachan del argumento histórico. Etnológico. Pues etno en griego, etnos, significa pueblo, tribu, nación, cosas del estilo. Y este argumento dice que todas las naciones por las cuales hemos estado, todas las tribus, por muy salvajes, por muy escondidas que estén, todos tienen una conciencia del más allá. Todos están abiertos a la idea de un ser supremo, un algo que se manifiesta en el culto externo. Tal vez no llaman a este algo Dios. A lo mejor creen en una multitud de dioses o tal vez no creen en un Dios en sí, pero una especie de espíritu. Pero hay una conciencia religiosa en el ser humano innato que no podemos erradicar. ¿Por qué? ¿Por qué? Juan Calvino, el autor de las instituciones de la religión cristiana, dijo en el primer capítulo de su Magnum Opus, las instituciones, dice, Dios ha esculpido en el alma del hombre un sentimiento de la divinidad. Y fíjate, Calvino dice, Dios ha esculpido en el alma del hombre. No dice en el alma del creyente, en el alma del hombre, sea ateo, sea creyente, sea agnóstico. Así que hay una conciencia religiosa en el ser humano que se manifiesta en este culto externo que hemos encontrado por todas las naciones del mundo. Y, irónicamente, el ateísmo moderno que se está dando a conocer en nuestros días también presupone un concepto de Dios contra el cual tienen que luchar. Así que ni los ateos pueden librarse de Dios. La única cosa que me queda por deciros es, pues, gracias por pasar este tiempo escuchándome. Espero que haya sido útil. Y también os digo que una de las cosas que a mí más me convence de la existencia de Dios a nivel racional, científico, académico, es las propias incoherencias del sistema ateo. Estudia el sistema filosófico de Jean-Paul Sartre en Francia, Bertrand Russell en Inglaterra, Anthony Flew también en Inglaterra, Richard Dawkins, Federico Nietzsche en Alemania, y ya verás, los ateos no son capaces de ser coherentes con sus propios postulados filosóficos. Dios no existe, por lo tanto la vida no tiene sentido ninguno, pero todos ellos sí están dispuestos a conceder un sentido a su vida personal. Se están engañando a sí mismos. Por un lado también dicen que el bien y el mal no existen, pero luego dicen, no, la religión es mala. Creer en Dios es malo. Lo siento. A lo mejor nos tachan a nosotros, los creyentes, evangelistas, santurrones, somos tontitos, estúpidos según ellos, pero por lo menos somos coherentes. Así que nada, un fuerte saludo, un abrazo para todos y a ver pronto si nos volvemos a ver en España. Hasta luego, ánimo y adelante. Bendiciones.